porque en esta ocasión nos compartirá la palabra el pastor Cristian. Él está allá en Morelia, Michoacán. Bienvenido, Cristian. ¿Qué le deseamos a nuestro hermano Cristian? No, así no va a volver a venir. Vamos a hacerlo con más alegría. ¿Qué le deseamos a Cristian? Pues vamos a dejarle este lugar. ¿Quieres pasar, Cristian? Y que sea el Espíritu de Dios hablándonos en esta hermosa noche. No, acá arriba. Fuerte aplauso a nuestro Dios. Muchas gracias, bendiciones, gracias por su hospitalidad y gracias por que Dios nos ha permitido llegar aquí, gracias a Dios. Y bueno, pues tomen asiento, muchas gracias, gracias. Gracias a Dios. Amén. Bueno, pues gracias a nuestro Padre que hoy nos permite compartir. Le pedí mucho al Señor que esta palabra traiga bendición a nuestras vidas, a la vida de cada uno de ustedes, y que sea un rema, que hoy usted salga con esta palabra que creo yo viene del Señor, y bueno, pues Él conoce nuestros corazones. Pues vamos a comenzar. Quiero hacer una oración para que el Señor nos dé esa sabiduría y nos dé ese discernimiento que necesitamos. Vamos a hacer esta oración. Padre, gracias te doy en esta noche que nos has permitido compartir este mensaje, Señor. Habla al corazón de cada uno de los que están aquí, Padre. Levanta a aquel que se encuentra caído, desanimado, sin fuerzas. Señor, fortalécelo en esta noche, Señor. Y que esta palabra, Señor, traiga, Señor, ese fruto en la vida de cada uno de los que están aquí. Danos ese discernimiento espiritual y ayúdanos a que tu palabra la podamos comprender, entender y poner por obra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, pues este mensaje, cuando el pastor me dio la oportunidad me avisó que si podía compartir hoy, para mí fue una bendición. Le agradezco mucho que me haya permitido esta oportunidad. Y bueno, pues el título de este mensaje se llama Mantenerse en la fe. Mantenerse en la fe. Y antes de comenzar, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Pero antes de comenzar este mensaje, déjeme decirle algo muy importante. Todos tenemos muchas cosas que cuidar. Recordemos que el Señor Jesucristo en una ocasión nos dijo velar y orar. O sea, antes de orar, tenemos que
velar o vigilar. Y una de las cosas que yo siempre he mencionado, o bueno, Dios me ha dado este entendimiento, todos tenemos que vigilar, todos tenemos que estar atentos, pero hay algo que nosotros no podemos perder. Hay algo que nosotros no podemos, vamos a llamarle así, darnos el lujo, digo, es una manera de decirlo, no podemos darnos el lujo de perder nuestra fe. La fe es una de las, podemos decirle así, cosas más importantes en nuestra vida. Si nosotros perdemos la fe, perdemos todo. Si usted pierde la fe, pierde todo. La salvación es por fe. La bendición es por la fe. Las conquistas materiales son por la fe. La sanidad espiritual o la sanidad física vienen por la fe. Y si una persona pierde la fe, ¿qué pierde? Pierde todo. Por eso que Satanás, que el Señor lo reprenda, él va a intentar de todo, él va a hacer de todo para que usted y yo perdamos la fe. Él va a hacer de todo. Y es ahí donde nosotros tenemos que mantener nuestra fe. Debemos mantener nuestra fe. Él va a usar personas, llámese esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, tíos, vecinos, amigos, compadres. Él va a usar cualquiera para que nosotros podamos perder la fe. Inclusive va a usar o puede usar a hermanos en la fe. Y eso es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado, porque muchas veces las personas que pierden la fe, que se apartan de la fe, en muchas ocasiones es porque un hermano en la fe hizo algo, dijo algo, y esta persona no pensaba que alguien, vamos a decirle, de la fe, iba a hacer algo, lastimó su corazón, guardó rencor, no cuidó su corazón y cayó en la fe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cuidar. Debemos recordar, la Escritura nos da los ejemplos, que muchas veces las personas que pueden ser, obviamente que no aplica a todos, pero que muchas veces puede causar
un desánimo en nosotros, muchas veces puede ser las personas de la fe, o los que creemos que son hermanos en la fe. Y por eso vienen muchas decepciones. ¿Por qué? Porque no, pero pues es que era el colaborador, es que él está en la alabanza, él es el que el encargado, él es un obrero, él sirve a la iglesia. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué hizo esto? Y si nosotros no vigilamos, o si nuestra mirada no está en el autor y consumador de la fe, entonces se viene abajo. Y si de repente el matrimonio venía, cae el esposo, cae o la esposa, y va como un efecto dominó, va cayendo el otro y luego el otro y luego el otro. Porque no cuidó su fe. Y eso es donde el enemigo más nos va a atacar, en nuestra fe. Ahora, algo que también muchas veces se desconoce, o a veces Dios nos habla siempre, no se desconoce, pero no queremos dar oído, es que para permanecer en la fe y seguir en la fe, para mantenerse en la fe, usted y yo debemos de entender que se tiene que pagar un precio. Se tiene que pagar un precio. No es de que yo voy, asisto a la iglesia, entrego mis ofrendas, mis diezmos, saludo a los hermanos, recibo una oración del pastor y así una vida fácil. No quiere decir que siempre va a haber problemas, pero a lo que yo quiero llegar es de que para mantenerse en la fe se tiene que pagar un precio. Ahorita vamos a ir a esos puntos. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿A quién les dijo? A los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguien me quiere seguir, dijo el Señor, si alguien quiere seguirme, si alguno quiere seguirme, dice, niéguese, tome su cruz y sígame. Podemos decir que el Señor dijo lo siguiente: si alguien quiere seguirme, niéguese, sacrificio. Tome su cruz, sacrificio. Y sígame, sacrificio. Yo le pregunto, cuando usted escucha la palabra sacrificio, ¿es fácil? ¿Sacrificio es algo fácil? Sacrificio es algo que cuesta y que muchas veces
duele. ¿Sí o no? Duele. No es algo fácil. Entonces, si nosotros queremos seguir al Señor, tenemos que sacrificar a nosotros mismos, o sea, nuestra voluntad, tomar su cruz, hacer su voluntad y seguirlo. Perseverar. Dice más, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y a dónde yo quiero llegar es que el Señor nos está enseñando que para seguirlo, tenemos que sacrificar nuestra vida para que podamos mantener nuestra fe. Hoy en día, en la mayoría, cuando digo la iglesia del Señor, no me refiero a la iglesia local o a la iglesia de Morelia, me refiero en general. Hoy en día estamos viviendo un cristianismo light, un cristianismo sin compromiso, un cristianismo donde no hay compromiso, donde no se quiere pagar el precio. Quiere la bendición. Levante la mano, ¿quién le gustaría ser bendecido? A todos, ¿verdad? Yo también. Si yo pregunto, ¿quién le gustaría ser bendecido? Todos. Pero muchas personas no quieren pagar el precio. Quieren la bendición, pero no quieren al que bendice. No quiere negarse a sí mismo. No quiere tomar su cruz. Y mucho menos seguirlo. ¿Por qué? En Mateo 14, 28, la siguiente parte, dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasaba? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, fíjese cómo Pedro, podemos decir, activó la bendición. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. O sea, oró, pidió. El Señor, ¿qué le dijo? Ven. ¿Y Pedro qué pasó? ¿Comenzó a qué? A caminar. Comenzó a caminar sobre las aguas. Es algo bien fácil, ¿verdad? ¿Sí o no? Es algo fácil. ¿Quién ya ha caminado sobre las aguas? Mas Pedro caminó, activó la fe. Cuando el Señor le dijo, ven, se activó la fe. Pero, ahí hay un pero, dice ahí, pero al ver
¿Pero qué? Al ver. ¿Qué vio? El fuerte viento. ¿Qué tuvo? Miedo. Y comenzó y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese, ¿qué nos enseña aquí? Él miró, él estaba mirando ¿hacia quién? Hacia el Señor Jesús. El libro de Hebreos nos dice: puesto los ojos en el autor. Nuestros ojos tienen que estar ¿en quién? En el Señor. No tienen que estar en el pastor, en el colaborador, en el de alabanza, en el obrero, en el ujier, en el etcétera. Nuestra mirada tiene que ser ¿en quién? En el Señor. Entonces él iba caminando. Pero dice que empezó a ver ¿qué? ¿Qué empezó a ver? ¿El qué? El fuerte viento. Yo me imagino que Pedro diga: Chihuahua, yo caminando, pum, ándele, que se cae, que se hunde. Porque él ya no tenía su mirada en el Señor. Ya no estaba su mirada en él. Su mirada estaba en el fuerte viento. Su mirada estaba, yo a veces cuando menciono este pasaje, en las cosas lógicas. Y muchas de las veces la fe va a ir más allá de lo lógico. Por eso que nosotros debemos mantenernos en la fe, pero con la mirada ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Porque él miró, es aquella persona que empezamos a ver los problemas, empezamos a ver las adversidades. De repente se quedó sin trabajo y en el trabajo que estaba ganaba muy bien. Y de repente se queda sin trabajo y la persona comienza a mirar la situación. Y muchas veces, si no tiene una mujer sabia, pues los dos van a caer en el mismo error. Y ahora ¿cómo le vamos a hacer? Y la renta, y cómo vamos a hacerle, y es que, y cómo vamos a pagar, y la escuela, y los niños. ¿Qué está mirando? ¿Está mirando qué? El fuerte viento. Está mirando el fuerte viento. Y muchas veces, de repente ya viene a la iglesia: vamos a orar. Y de repente llega la hora más bonita de la reunión, el momento de la ofrenda. Ándale. No vayas a dar el de a 200, porque es para la semana. No. Dios sabe que no tenemos. Y ahí busca la monedita de apellisco. Y de repente sale el de a 200. ¡Ay, Dios! Porque no está confiando. En ese momento es cuando usted: Señor, tú me vas a proveer. Como la viuda pobre, ¿se acuerda? ¿Qué dio la viuda pobre? Todo. La Biblia no da más detalles. Yo, a mi punto de vista, creo que Dios bendijo a esa mujer.
creo yo. Entonces, porque está mirando el fuerte viento y quizás se está hundiendo. Entonces es ahí donde más tiene que orar. Muchas veces es porque Dios lo permitió, porque quizá ya estaba floja en la oración. Quizá era aquella persona que ya terminaba la noche y, Señor, se dormía. Quizá ya ni siquiera oraba en los alimentos. Quizá en la hora de la reunión llegaba a la mera hora. O sea, estaba flojeando en la fe. Y Dios permitió esa situación para que otra vez volviera a ese fervor de oración. O de repente ese hundirse o ese fuerte viento fue un accidente, fue una enfermedad. Y si ella no se mantiene en la fe o su mirada en el autor y consumador de la fe, comienza a ver a otros, comienza a ver a otros, comienza a ver que los incrédulos les va bien, comienza a ver que los que hacen cosas ilícitas se van de viaje, se compran cosas y él no tiene, y empieza muchas veces a ensuciar su corazón. No, pero es que ¿por qué? Pues si yo doy ofrenda, yo doy diezmo, y mira cómo nos va, y mira el vecino, mira que viene incrédulo, hasta se burla de nosotros, y mira, se acaba de comprar una camioneta, se acaba de ir a Cancún. No, es que ¿por qué? Es que y bueno, nunca falta de, no, es que ese pastor no sirve. Voy a quitarme el saco para que no, ya me dio calorcito. Gracias, pastor. Ya, gracias, pastor. No, es que le pedí una oración al hermano tal. No, no le hubieras pedido, no. Mira cómo nos está yendo. Porque está en el fuerte viento. Y en ese fuerte viento es donde él o ella tiene que seguir mirando ¿a quién? Al Señor. Ahora, ¿qué es mirar al Señor? A lo mejor, como estoy señalando allá, usted va a buscar algo ahí. Vaya a pensar que ¿qué es mirar al Señor? Dos cosas importantes, digo, hay más, pero oración y palabra. Que usted mismo esté buscando a Dios en la oración y a través de la palabra. Porque si usted no hace eso, si no hacemos eso, nos podemos hundir. Y para levantarse muchas veces es muy difícil. Hay veces que la persona tiene que llegar a un sufrimiento muy terrible que le va a motivar otra vez a buscar a Dios. Pero, como decía el hermano Juan Gabriel, ¿pero qué? Ándele. ¿Pero qué necesidad? Ahora, la siguiente, ¿cómo se llama? La siguiente, diapositiva. Dice ahí, Abraham, pude haber puesto más, ahorita usted me recuerda algunos. ¿Qué tiene que ver Abraham, Moisés, Abel, Enoc,
Noé y algunos más que ahorita quizá usted se va a acordar. ¿Qué tienen que ver ellos? Si usted se da, vemos en la Escritura, cada uno de ellos pagó un precio. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Abraham, dice que le dijo, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, a quien tú amas? Conocemos ya la historia, lo que pasó, lo que él tuvo que hacer. Yo le pregunto, ¿hacer ese acto de fe sería fácil? Digo, Dios no nos va a hacer pedir eso, pero no responda, pero si Dios te pidiera eso, ¿qué haría? Si Dios te dijera, sacrifica a tu hijo. Ahora, ¿quién fue Abraham? ¿El padre de qué? Y el padre de la fe. El padre de la fe. El ejemplo, uno de los ejemplos principales de la fe. Pero tuvo que pagar un precio. Moisés, dice el libro de Hebreos, que él rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Y todavía él prefirió no contaminarse de los deleites temporales, sino que él caminó como viendo ¿a quién? Al invisible. ¿Fue fácil? Usted sabe que Moisés, ¿qué iba a hacer? ¿Era el futuro qué? Faraón. Pero él renunció. Él renunció al cargo más importante de la nación más importante. Como faraón, ¿qué iba a tener Moisés? ¿Qué iba a tener? Todo, materialmente hablando, todo lo que él quisiera. Pero su mirada estaba ¿en quién? En el Señor Jesús. Por eso es que Moisés se mantuvo en la fe. Abel, si usted conoce la historia, Abel y su hermano Caín, los dos ofrecieron a Dios una ofrenda, ¿sí o no? Pero entonces, ¿en dónde está la diferencia? Yo sé que uno ofreció un cordero y el otro ofreció frutos, pero los dos ofrecieron. Pero ¿en dónde está la diferencia? ¿Por qué dice que la sangre de Abel clama a Dios? ¿Por qué? Caín es a veces aquella persona que dice, pues al menos di algo, al menos di algo. Oye, pero pues diste ahí lo que te sobra. Sí, ¿pero qué? Pero di algo. Peor es nada. No sé si era mexicano Caín, pero quién sabe, ¿verdad? Entonces, pero Abel, digo, no me quiero desviar del tema, pero si vemos la ofrenda de Abel tenía sangre, porque él sacrificó aquel animalito, aquel cordero. Y eso representa sacrificio, esfuerzo. O sea que la ofrenda de Abel traía sacrificio. Por eso es que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. Entonces sí se da cuenta que mantenerse en la fe se tiene que pagar un precio.
tiene que pagar un precio. Y cuando digo precio no me refiero a dinero, no es dinero. Enoc dice que caminó con Dios. Caminar con Dios es hacer su voluntad. Noé, pues dice que él era perfecto en sus generaciones. Dice que él aproximadamente construyó el arca. ¿En cuánto tiempo, más o menos? ¿Cuánto? 100 años, más o menos. Él trabajó 100 años, creo yo, pienso yo, que ha de haber recibido burlas al ver que estaba construyendo un barco tan grande, un arca tan grande. Se han de haber burlado, pero él siguió. ¿Pagó un qué? Un precio. Y dice que Dios salvó a él y a su familia por el precio que él pagó. La siguiente diapositiva dice en el libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Dice así, Pablo describe a su hijo Timoteo en la fe y le dice, manteniendo ¿qué? La fe y ¿qué más? Y la buena conciencia. ¿Qué debemos de mantener? La fe y la buena conciencia. Porque mire, déjeme decirle una cosa. Muchas personas llegan a creer que como Dios las está bendiciendo, vamos a hablar Dios las está bendiciendo, vamos a decir en el aspecto económico. Entonces de repente la persona está prosperando, le va bien, tiene trabajo, ha crecido en el negocio, pero su conciencia no es la que agrada a Dios. Y muchas personas dicen, no, pero es que como me va bien, creen que el irle bien es señal de que Dios está con ella o con él. Es que si Dios no estuviera conmigo no me fuera bien. Entonces ahí descuida la buena conciencia, creyendo que en algunos casos se da, ayuda a la obra de Dios, da buenas ofrendas, da buenos diezmos, pero allá afuera es tranza, allá afuera miente, engaña, tiene otra persona, pero materialmente hablando le está yendo ¿qué? Bien. Y muchas personas piensan, no, es que si yo estuviera mal con Dios no me fuera bien, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso Pablo dijo, mantén la fe y ¿qué más? La buena conciencia. Porque déjeme decirle una cosa, las bendiciones materiales, la sanidad, el milagro, de repente usted era una persona que estaba en fase terminal y Dios hizo un milagro y se sanó. Todas esas bendiciones se reciben. ¿Por qué se reciben? Por la fe. Por la fe. La bendición se recibe por la fe. Entonces no es porque Dios está con esa persona. Puede venir una persona completamente, vamos a decir, viviendo en el mundo, en el pecado, cree en una oración, recibe la oración y esa persona fue bendecida. Pero no porque Dios está con ella o con él,
simplemente porque esa persona creyó. Entonces la bendición vino ¿por la qué? Por la fe. Por eso se recibió. Acuérdese que el propio Señor Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿en tu nombre qué? Echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿y qué más? Y profetizamos. ¿Y qué dirá el Señor? No te conozco. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona hizo milagros, profetizó, inclusive hasta echó fuera demonios. ¿Pero por qué sucede eso? Porque Dios es fiel a su palabra, por la fe. Pero el Espíritu Santo por medio de Pablo nos dice, mantén la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es naufragar? ¿Qué usted entiende por naufragar? ¿Qué es naufragar? Perderse, sin rumbo, sin dirección. Estos hombres perdieron la fe por no mantener la buena conciencia. Naufragaron, los cuales dice que era Himeneo y Alejandro. La siguiente diapositiva, que es en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice la Escritura, dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita ¿qué? Profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Debemos de evitar profanas y vanas ¿qué? Porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Otra vez habla de Himeneo y menciona en el versículo 16 que evite las profanas y vanas palabrerías. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y si no andamos en el Espíritu, muchas veces podemos hablar muchas tonterías. Tenemos que tener cuidado. Muchas veces con las personas con las que nosotros nos relacionamos, en la familia, en la iglesia, en la casa, con los vecinos, para que no caiga, como dice aquí, en vanas, en profanas y vanas palabrerías, para que nuestra conciencia no sea afectada. Por eso es que nosotros, vuelvo a mencionar el título, debemos mantener nuestra fe, pero con nuestra mirada, ¿en quién? En el Señor y Salvador Jesucristo. Pero para eso, repito
lo que mencioné hace un momento, se paga un precio. Si quiere, estamos en los últimos tiempos, ustedes lo saben, estamos en los tiempos finales. En cualquier momento el Señor regresa y tenemos que cuidar nuestra fe, tenemos que pagar un precio. Hoy en día es muy difícil. Yo creo y considero que algo de lo que nos hace falta o que nos ha hecho mucho daño en nuestra vida es esto. Es esto, el teléfono. A veces pasamos más tiempo en esta cosa que en oración, que en la palabra. No estoy diciendo que sea pecado. El problema es cuando le damos más tiempo que a lo que debemos de tener cuidado. Y pase lo que pase, nuestra vida siempre tiene que ser mirar para el Señor. Yo siempre digo esto y digo, Dios nos permita permanecer hasta el fin. Pero nosotros como siervos de Dios, como pastores, estamos expuestos inclusive a caer también. Hace muchos años, cuando yo comencé en la fe, había un pastor había varios pastores en la iglesia donde yo estaba. Y había uno que tenía pues algo que nos llamaba más la atención. A mí en lo personal me gustaba cómo predicaba. Llegó un momento en que ya no salía, ya no predicaba. Pasó algunos días y ya después de algunos meses nos enteramos que el pastor, hace ya muchos años, él lo habían sacado de la iglesia porque él había cometido adulterio. Entonces, cuando muchas personas se enteraron, dejaron de ir a la iglesia, ya no fueron. Yo sentí tristeza, pero dije, pues, mis ojos están ¿en quién? En el Señor. Dios lo bendiga y que tenga misericordia. Ya nunca más lo volvimos a ver. Pero yo permanecí en la fe. Entonces, usted puede ver errores en nuestras vidas, pero su fe, su mirada tiene que ser en el Señor. Y por último, termino con este pasaje, Primera de Corintios, capítulo 15, la siguiente diapositiva, está en el lenguaje sencillo. Me gusta un poquito más el mensaje explícito y dice: no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que tener cuidado con las malas amistades. Y ese es otro punto que muchas veces también pasa. Hay veces que las personas, pastor, es que es mi compadre. Su compadre ya le dicen el briagas diarias, imagínense. Pastor, es que es mi comadre. La cámara de vigilancia de la zona ahí sabe todo lo que pasa. Las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. No quiere decir que yo les voy a dejar de hablar, porque no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Y hasta ahí, pinto mi raya. Pero yo debo de permanecer. Yo no me puedo corromper. Las personas que yo llegué a ver que no quisieron
alejarse de ciertas amistades, volvieron a las cosas del mundo. Y yo creo, algunos de ustedes quizá conocerán, el pastor, su esposa, con más razón, yo creo que ya han visto, porque yo también he visto, personas que se apartaron de la fe y hoy su situación es la más terrible. Muchos terminaron mal, muchos hasta la fecha andan mal, los que con suerte siguen vivos. No vale la pena, no vale la pena. Es mejor pagar un precio, es mejor pagar un precio y que duele, porque duele, y permanecer hasta el fin, para que en algún momento el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Póngase de pie. Me gustaría hacer una pequeña oración. Quiero orar por aquellos que quizá en esta noche se sentían desanimados, tristes, desmotivados. Están pasando por un fuerte viento, una tempestad. Pero yo le digo que esa tempestad va a pasar. Ese fuerte viento va a pasar. Mire para el Señor. Amén. Cierre sus ojos. Padre amado y querido,